En la legendaria Tierra del Sol Naciente, algo nuevo y maravilloso llegó a las costas de Japón: Cristo. El Sol de Soles comienza a nacer en aquellas tierras de Dios. Llegó con un hombre llamado Francisco Javier, un sacerdote de la hermosa tierra del Reino de Navarra en España, con la misión de sembrar la semilla del amor a Jesús y a su Madre María, al otro lado del mundo. Era el año del Señor 1549. Japón, una tierra llena de antiguas tradiciones, se encontró con Cristo por primera vez. Francisco Javier, lleno de la pasión que lo caracterizó como el más grande de los misioneros de Cristo, recorrió las islas trayendo consigo el Evangelio y con ello el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de Javier encendió el corazón de miles de nipones que fueron bautizados. Pequeñas comunidades cristianas comenzaron a formarse. Era un tiempo de esperanza. Las semillas de la fe fueron sembradas. Iglesias y escuelas surgieron. El trabajo de Javier sentó las bases para el crecimiento del catolicismo en Japón. Los primeros años no estuvieron exentos de desafíos. Las diferencias culturales a veces llevaban a malentendidos. Las creencias tradicionales japonesas coexistían con esta nueva fe. Pero el crecimiento del cristianismo continuó. El viaje de Javier en Japón duró solo unos pocos años. En 1552 partió hacia China, con la esperanza de continuar su misión. Murió en una isla frente a la costa de China, sin volver a ver Japón. Pero el impacto de su llegada fue innegable. Se había encendido una chispa que no se apaga. El siglo XVII trajo consigo un cambio de fortuna para los cristianos en Japón. El miedo y la sospecha comenzaron a crecer hacia esta religión extranjera. El shogunato gobernante, el Tokugawa, vio el cristianismo como una amenaza. Temían su influencia, particularmente sus vínculos con las potencias europeas. En 1614, el cristianismo fue oficialmente prohibido. Comenzó la persecución. A los cristianos se les dio una dura elección: renunciar a su fe o enfrentar las consecuencias. Muchos se negaron. Eligieron la fe por encima de la vida misma. Se convirtieron en mártires. Entre ellos estaba un joven sacerdote jesuita llamado Paul Miki. Él, junto con 25 compañeros, fue crucificado en Nagasaki en 1597. Su crimen: negarse a abandonar su fe. Incluso ante la muerte, Miki predicó el perdón para sus verdugos. Sus palabras hicieron eco de las enseñanzas de Cristo. La persecución fue brutal. Miles fueron asesinados. Algunos fueron crucificados, otros fueron quemados vivos o arrojados a volcanes. Sin embargo, la fe sobrevivió, escondida en los corazones de aquellos que se negaron a dejarla morir. La prohibición del cristianismo obligó a los católicos japoneses a esconderse. Durante más de 2 siglos practicaron su fe en secreto. Se les conoció como los Kakure Kirishitan, los cristianos ocultos. Adoraban en secreto, a menudo en casas particulares. Disfrazaban objetos religiosos. Las estatuas de la Virgen María se hicieron para parecerse a figuras budistas. Las oraciones se susurraban, transmitidas de generación en generación. La Virgen María ocupaba un lugar especial en sus corazones. Se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia. Rezaban el rosario en secreto, encontrando consuelo en su devoción. Los Kakure Kirishitan enfrentaron un peligro constante. Se arriesgaban al encarcelamiento y la muerte si eran descubiertos. Sin embargo, su fe perduró. Mantuvieron viva la llama del cristianismo durante los largos años de oscuridad. Su historia es hoy para los católicos japoneses un tesoro que los enriquece con fe y esperanza. El siglo XX trajo un nuevo capítulo en la historia del catolicismo en Japón. En 1973, en la ciudad de Akita, ocurrió algo extraordinario. Una estatua de la Virgen María comenzó a llorar. La estatua, ubicada en un convento, pertenecía a una monja llamada Sor Agnes Sasagawa. Sor Agnes también reportó haber visto visiones de la Virgen María. Los eventos atrajeron la atención generalizada. Muchos creyeron que estaban presenciando un milagro. Las lágrimas de la imagen fueron analizadas y se descubrió que eran lágrimas humanas. Las apariciones de Nuestra Señora de Akita, como se las conoció, trajeron una renovada atención al catolicismo en Japón, además de los terribles mensajes que ocurrirá en el mundo y en especial en la Iglesia, en donde la división entre el clero y las desviaciones en la doctrina ocurrirán si abandonamos la oración y la penitencia.
Hoy el catolicismo sigue siendo una religión minoritaria en Japón, pero es una fe que ha sido probada por el fuego y ha emergido más fuerte. El legado de los mártires, los cristianos ocultos y las apariciones de Akita continúan inspirando. La historia del catolicismo en Japón es una de sacrificio, resistencia y fe perdurable, que nos recuerda que para Cristo lo más importante no es la cantidad sino la fe, la perseverancia y la entrega a su amor. Esto fue El Campanario de la Vendée. Regálanos un like y compartanlo. Chao, o mejor dicho, sayonara, amados guerreros en el Señor.